Uno de los principios de interpretación de la Escritura es entender el contexto inmediato y la situación cultural que rodeaba al pueblo de Dios al momento de presentarse las instrucciones. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 23 del libro de Deuteronomio, que comienza de la siguiente manera: no entrará en la congregación del Señor ninguno que tenga los testículos magullados, ni su miembro viril cortado. ¿Qué está queriendo decir aquí Moisés al pueblo de Israel? ¿Qué significa tener los testículos magullados? ¿Y por qué no se le permitía participar dentro de la congregación? Cuando se habla de la congregación, se habla del sistema de adoración, que tiene que ver claramente con el ministerio del santuario. Si una persona tenía los testículos magullados, primero, ¿cómo lo sabían los que estaban a su alrededor? Por lo tanto, solamente lo sabía quien tenía esa dificultad en su cuerpo. Pero ¿era realmente una dificultad? ¿Era un defecto físico? ¿O era algo intencional que era parte de las costumbres religiosas de las naciones paganas? El comentario bíblico hace la siguiente referencia hablando de este versículo. Lo primero que dice es que se destaca la versión que tiene Dios sobre la mutilación del cuerpo humano, porque se dice en el versículo 1 que su miembro viril no estuviera cortado, mutilado. Dios tenía prohibido esto. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos creó a su imagen y semejanza y desarrolló todas las partes de nuestro cuerpo, ¿por qué hay que mutilarla? Es algo inadecuado. La misma prohibición aplicaba a ciertos extranjeros. Evidentemente, esto significaba la exclusión del santuario donde se rendía culto con la congregación, pero no la exclusión de la salvación a la casa espiritual de Dios. Recordemos que en textos anteriores el Señor había dicho: no harás acepción de personas, y todos tenían la oportunidad de acercarse a Dios, porque si Israel era una luz a las demás naciones, las personas querían, los que estaban a su alrededor, que pasaban por Israel y querían formar parte de este pueblo de Israel, pues tenían que cumplir ciertas condiciones y aceptar las enseñanzas y vivirlas para formar parte del pueblo de Israel. Un extranjero que aceptara los mandamientos de Dios, incluso la circuncisión, que parece contradictorio el hecho de que la circuncisión es parte de un corte del cuerpo, pero no es una mutilación total. Lo que está haciendo referencia al versículo 5 es un maltrato excesivo del órgano masculino. Parece ser que era parte de los rituales paganos. El comentario indica que en algunas culturas orientales de la antigüedad se practicaba esto como parte de su religión. Esto se llamaba emasculación intencional, que demostraba devoción a su Dios. Emasculación intencional, es decir, la mutilación de esta parte del cuerpo. Lo que más adelante también se conocería como ser una persona eunuco. El eunuco, una persona eunuco que se le extirpaban los testículos para que no tuviera ningún tipo de contacto con mujeres. Y los eunucos son mencionados varias veces en la Escritura. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo en el capítulo 8 hay un etíope eunuco que compra una porción de la Escritura y Felipe le explica lo que está allí leyendo en Isaías 53. De hecho, Felipe le hace una exhortación de entregar su vida al Señor y este hombre se bautiza, porque no hay exclusión en el caso de las personas que quieran acercarse a Dios para ser salvos. Lo que Dios está aquí prohibiendo es una mutilación intencional con motivos religiosos, creyendo que Dios nos va a aceptar
por el hecho de considerar el miembro como una parte pecaminosa de nuestro cuerpo. De hecho, hay una enseñanza del Señor Jesús en el Nuevo Testamento que dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, o si tu mano te es ocasión de cometer pecado, córtala. ¿Está hablando el Señor Jesús de manera literal? No, está hablando de un sentido espiritual, que hay cosas que debemos abstenernos de ver y hay cosas que tenemos que abstenernos de hacer, no que tenemos que mutilar nuestro cuerpo de manera literal. También dice el versículo 2, no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación, porque es fruto de una relación ilícita. Pero ¿qué culpa tiene este joven, este niño, de haber nacido en esta condición? La idea era que en el pueblo de Israel no existiesen este tipo de referencias históricas. No, que mi padre cayó en fornicación y entonces nací en una relación ilícita. No se podía ver eso en el pueblo de Israel, porque era algo inadecuado, y ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores. El pueblo de Israel no podía caer en estas costumbres paganas. Esto era muy común fuera de Israel, como lo es muy común fuera de la iglesia. Pero si alguien llegara a cometer una falta, el niño no tiene la culpa. El niño es aceptado dentro de la congregación del Señor. Si algún día este joven se bautiza, es parte de nuestra familia espiritual. Pero tenemos que entender que Israel tenía el santuario y tenía que rechazar todo tipo de acción pecaminosa. Lo que se estaba condenando era el pecado y no a la persona. Lo que se muestra aquí es que no podía participar de las actividades del santuario, pero podía acercarse a Dios a través de la oración. Versículo 3, el amonita y el moabita no serán admitidos nunca en la congregación del Señor. Si quería ser admitido, tenía que dejar de ser moabita y amonita. ¿Cómo me puedo quitar mi nacionalidad? No, es imposible, pero te puedes quitar las costumbres de esas naciones. Bueno, y el motivo que da el versículo 4 es porque no os recibieron con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti para maldecirte a Balaán, hijo de Beor en Mesopotamia de Siria. Es decir, tenían tendencias al mal, se deleitaban en el mal, querían hacerle mal a Israel, y la única manera de ser aceptados en la congregación es que cambiaran su manera de pensar. Por eso es que hoy en día a nadie se acepta en la iglesia que no quiera cambiar su vida. Si la persona quiere seguir viviendo en su condición pecaminosa, con sus costumbres, no puede ser aceptado en la iglesia, aunque la disponibilidad de salvación está al alcance de todos. El Señor tu Dios no oyó a Balaán, sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. Nunca procurarás la paz ni su bien. No odiarás al idumeo, es decir, a uno de los vecinos del pueblo de Israel, porque es tu hermano. No odiarás al egipcio, porque extranjero fuiste en la tierra. Sus hijos en la 3ª generación podrán entrar en la congregación. Está hablando de no guardar rencor. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala. Si alguno de los tuyos no estuviera limpio por alguna impureza acontecida de noche, y esto es principalmente para los jóvenes, este saldrá del campamento y no estará en él. Al declinar la tarde se lavará, y cuando se haya puesto el sol entrará en el campamento. Yo creo que en este sentido estamos claros de qué está haciendo referencia. Está hablando de lo que los jóvenes experimentan, lo que se llaman los sueños húmedos, que estos jóvenes experimentan. No practican la masturbación, sino que llega algo como parte natural de nuestro cuerpo, algo que expulsa el hombre, que es el semen. Y claro, como tenemos el santuario en el medio del pueblo de Israel, esto formaba parte de las impurezas, como también los mencionamos acerca de tener relaciones con su propia esposa. Esta impureza no era pecado, sino que simplemente indicaba la importancia de la purificación y también de la higiene. También dice el versículo número 13, tendrás una estaca en tu equipo y cuando vayas a evacuar,
cuando vayas a hacer tus necesidades fisiológicas, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Higiene. Nuevamente, la higiene forma parte importante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque el Señor tu Dios anda por el campamento. Dios mora con su pueblo, y si Dios mora con su pueblo, no debe haber cosa inadecuada, y el excremento es inadecuado porque produce mal olor, porque trae mosca, porque es desagradable, porque es deshigiénico, y nada inmundo debe haber a su alrededor. Para librarte y entregar a tus enemigos ante ti, por eso tu campamento debe ser santo, debe ser limpio, debe ser higiénico, para que él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. No entregarás a su señor al siervo que huye de él y te pide asilo, porque seguramente huyó, porque estaba sufriendo, porque lo estaban maltratando, porque ya no quería ser esclavo, y se le exhorta entonces a el israelita a no entregarlo a su señor. Déjalo en libertad. Al contrario, va a habitar contigo en el lugar que él elija, en alguna de tus ciudades, donde le guste. No lo oprimas, ya suficiente malas experiencias ha tenido. Entre los israelitas no habrá ramera ni sodomita, no habrá prostitutas. En el pueblo de Dios no se puede permitir las relaciones ilícitas. Y también habla de los sodomitas. Los sodomitas ya no existían. Sodoma y Gomorra había desaparecido en los tiempos del libro de Génesis. Entonces, ¿qué tipo de sodomitas se está mencionando aquí? A los homosexuales, aquellos que practican la homosexualidad, que se deleitan en ella. Ahora, ¿qué hacer con una persona que tiene una tendencia homosexual y quiere entregar su vida a Cristo? Pues debe doblegar su corazón al Señor y dejar su vida de pecado en el pasado. Dios no está eliminando la salvación para estas personas. Recordemos que el Señor Jesús le dio la oportunidad a las prostitutas a entregar su vida a Él, sacarlas de esa condición. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, ya no es igual. La prostituta ya no es prostituta y el homosexual deja de ser homosexual. Aunque tenga esa tendencia interna, aunque tenga ese gusto, Dios lo puede transformar. De hecho, la Escritura lo llama perro. Si practica y si actúa con deleite en ese pecado, se le llama perro. No llevarás a la casa del Señor paga de ramera ni salario de perro. En cumplimiento de ningún voto, los dos son abominación para el Señor tu Dios. Ese dinero mal habido no debe llevarse al santuario. Y viene entonces la pregunta: el dinero de las ofrendas que llega a la iglesia de una persona que tiene un trabajo inadecuado, ¿se debe recibir? Primero, nosotros no estamos investigando qué tipo de trabajo realiza X persona, al menos que sea evidente y manifiesto. Y si su trabajo es inadecuado, lo recomendable es decirle que cambie de labor, porque ese dinero mal habido puede ser una ofensa al Señor. Porque si le está haciendo algún daño a otra persona con sus labores, entonces no podremos nosotros aceptar ese dinero para la obra del Señor, porque Dios no necesita el dinero de nadie. Dios necesita nuestro corazón. Si una persona tiene una licorería y vende licores y se lucra del licor y lleva el diezmo o la ofrenda a la iglesia después de que ha hecho que muchas personas destruyan su vida, lo recomendable es que esa persona cambie de trabajo y dependa del Señor. Dios no necesita dinero de acciones mal habidas. Dice el versículo número 19, no exigirás de tu hermano interés alguno, ni por dinero, ni por víveres, ni por cosa alguna que pueda producir interés. Esto nos recuerda las enseñanzas de Levítico 25, no cobres interés a tu hermano. Al extranjero sí, al extraño podrás tomar interés, pero a tu hermano no, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas en la tierra que vas a poseer. Debemos ser ayuda de las personas de nuestra casa espiritual. Cuando prometas voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque el Señor tu Dios lo demandará de ti y habrá en ti pecado. Pero si te abstienes de prometer,
no habrá pecado en ti, cumplirás lo que tus labios pronuncien y harás como prometiste al Señor tu Dios lo que voluntariamente hablaste. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte. Tienes hambre, puedes entrar, es tu derecho, así sea de tu hermano, de tu vecino, de tu amigo. Si es de tu pueblo, puedes entrar, y las personas dueños de esos territorios estaban conscientes que las personas podían entrar si tenían hambre y comer de sus viñas, porque debían ser generosos, no mezquinos, no debían ser personas ambiciosas y con falta de amor por sus hermanos. Debían ser bondadosos y debían permitir a las personas con hambre que comiesen del fruto de la tierra, porque Dios les estaba dando esa bendición. Pero ¿qué no podía hacer la persona que entraba a la viña de su prójimo? No podía agarrar un cesto y llenar de uvas su cesto y irse para su casa o ir a comercializar esas uvas porque necesitaba dinero. No, eso no lo podía hacer. Tenía hambre, la persona tenía hambre, entonces entraba, comía, se saciaba y se iba, pero no se llevaba nada. Igualmente, en el caso de los lugares donde se cosechaba el trigo, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar las espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz de la mies de tu prójimo. La hoz es para agarrar completamente la planta y llevársela a su casa. Eso estaba prohibido. ¿Había que ser generoso? Sí, pero también había que ser respetuoso. Y por supuesto, el respeto más grande es el respeto hacia Dios. Por eso el Señor exige higiene y conductas adecuadas y no quiere nada inmundo que llegue a su presencia, ni dinero mal habido, ni conductas que causen oprobio y que sean abominables ante el Señor, como es el caso de la mutilación del cuerpo, que eso incluiría también quizá las añadiduras, los dibujos dentro de nuestro cuerpo, los tatuajes. Tampoco el Señor aprueba la prostitución ni la sodomía, que es la homosexualidad, y nada que venga de eso, porque el Señor habita en medio de nosotros y quiere que seamos santos como Él es santo. Y la santidad es un proceso continuo que no se logra de la noche a la mañana, sino por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros todos los días. Dios quiere santidad en su pueblo. Y por supuesto, esa santidad será progresiva y constante por la obra del Espíritu Santo, pero debemos reconocer nuestra condición, rechazar el pecado y permitirle al Señor que obre en nuestra vida. Por supuesto, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué te ha parecido este capítulo de hoy? ¿Qué enseñanzas has podido extraer y aplicarlas a tu vida personal? Déjame tu comentario en este video. Y también suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiré subiendo cada día. Compártelo con otras personas. Ha llegado el momento de la oración para poder decir al Señor: obra en mi vida una vez más. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador y eres nuestro instructor, eres nuestro guía. Elimina de nosotros todo aquello que nos separa de ti, toda aquella conducta inadecuada y todo concepto, Señor, que se ha arraigado en nuestra mente, que va en contra de tu voluntad. Permítenos vivir como verdaderamente personas transformadas por tu Espíritu Santo y a respetar a nuestros semejantes, a respetarnos a nosotros mismos y a respetarte a ti como nuestro Creador. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a ser mejor cada día para tu honra y gloria. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy y de nuestro capítulo explicativo. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.